Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a esta su entrevista, la entrevista de la semana. 107.5 es el dial de su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Lagos TV. Bueno, y voy a presentar a quien me acompaña en este momento. Él es Alberto Nodón del Oro, vicepresidente del Banco Central de Chile y quien está acá en la universidad en el contexto, una visita de la cual vamos a conversar, ¿cierto?, para la inauguración de lo que fue la inauguración del año académico del Departamento de Economía y Negocios. Gracias por estar en la entrevista de la semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo decíamos ya entonces, vamos a partir con lo de lo que fue propiamente tal esta actividad. Mucho público joven, su percepción de acuerdo también a la participación de ellos con muchas preguntas. Bueno, como dije al inicio de mis palabras, para nosotros estas instancias son de la máxima importancia porque la política monetaria, si se queda en un cajón en nuestro escritorio del Banco Central en Santiago, no tiene mucho efecto o cero efecto. En cambio, cuando logramos llegar con nuestro mensaje a las distintas personas, grupos, etcétera, la política monetaria logra su máxima efectividad. Entonces, muy contento con la convocatoria y muy agradecido de la Universidad de los Lagos, en particular del Departamento de Economía y Negocios, por haber organizado este evento. Así es. Bueno, y les contamos un poquitito de todo su tremendo currículum, su trayectoria, porque es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo el premio Raúl Iber al mejor egresado de la promoción 2000. Bien Mateo, entonces, muy bien. Hacíamos lo que se podía. Ya. Y magíster también y postdoctorado en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Ingresó al Banco Central en el año 2000 y luego también asumió en 2013 el cargo de economista jefe del Banco de Crédito e Inversiones en el que estuvo durante un año. Es un poquito para contar, pero quisiéramos que nos explique a toda la ciudadanía que siempre escuchamos del Banco Central, este organismo, ¿cierto?, autónomo, que se sabe que lucha para mantener la inflación, que está en nuestra Constitución también ahí. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Por qué es un ente autónomo? ¿Por qué no se tiene, también lo decía, que interferir la política en aquello? Porque ya tiene 100 años este Banco Central. Bueno, en primer lugar, bancos centrales hay en prácticamente todas las economías del mundo. Y eso no es una casualidad. En general, el manejo económico, tanto financiero como monetario de los países, es mucho mejor cuando tenemos una institución dedicada a ello. En el caso chileno, el Banco Central nace en el año 1925, el año pasado cumplimos 100 años, junto con la Constitución del año 25. Y bueno, desde ese periodo hasta hoy día, obviamente es una institución que ha evolucionado, se ha modificado, ha tenido distintas leyes orgánicas que lo regulan. En su última versión, que es la ley orgánica del año 89, de 1989, por primera vez se le otorgó autonomía e independencia al Banco Central. ¿Por qué y en qué consiste esta autonomía? Es importante entenderlo. La historia muestra que los problemas inflacionarios tienen mucho que ver con la tentación de usar la política monetaria con fines distintos al control de la inflación y a la estabilidad macroeconómica. En particular, usar la política monetaria como método de financiamiento de los déficits fiscales. Es cosa de mirar la historia nuestra en el pasado, la historia de varios países en la región y darse cuenta que cuando la política monetaria se usa para financiar déficits fiscales, el resultado es menos crecimiento y más inflación. Bueno, nosotros hemos tenido en Chile una historia, ¿verdad?, de inflación larga, en parte relacionada con estos problemas, y es por eso que el año 89 se decide darle autonomía al Banco Central. Ahora, esa autonomía es bien particular, porque esto no quiere decir que el Banco Central es autónomo para hacer lo que le da la gana. Se manda solo. Al revés, el Banco Central es autónomo para hacer unas poquitas cosas que son lo que la ley le mandata, que son básicamente dos. Primero, la estabilidad
de la moneda, que la entendemos, ¿verdad?, como mantener inflaciones bajas y estables. Y segundo, colaborar con la estabilidad financiera. El mandato dice estabilidad de pago interno y externo, pero en general se entiende como ayudar eso en colaboración con otras instituciones como la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, ayudar a la estabilidad financiera. Entonces esos son nuestros dos mandatos y la ley le da autonomía al Banco Central para manejar la política monetaria y le da ciertos instrumentos con el objetivo de lograr esas dos misiones, digamos, que le encarga la ley. Y esta misión y esta función de estabilidad, en el fondo, ¿cierto?, para el país, que la tienen también el Banco Central otros países, pero ¿cómo podría evaluar, no en materia política, pero el tema de la estabilidad del Banco Central en términos de nuestro país en función de la comparación con otros países de la macrozona, o sea, de la región, por ejemplo, que se han visto siempre de repente desde los populismos que hacen que se pierda, ¿cierto?, la autonomía, se intervenga, por así decirlo, un Banco Central? ¿Usted cómo evalúa la sostenibilidad económica del país en general durante los tiempos? Mira, cuando uno piensa en la historia monetaria chilena, tiene periodos de estabilidad, pero tiene largos periodos donde la inflación fue muy alta, muy volátil, y mucho de eso tuvo que ver con esta, por decirlo así, interferencia de el ciclo político y las necesidades de financiamiento fiscal y la política monetaria. La historia nos mostró, ¿verdad?, que era mejor mantener estas dos cosas separadas, una política monetaria que no sufriera la interferencia del ciclo político, pero un Banco Central que a su vez no interfiriera en el ciclo político ni en materias que no son para las cuales está diseñado y está autorizado a actuar. Ahora, cuando uno esa comparación ahora la extiende a otras economías, lo que ve son dos cosas. Primero, esta por decirlo así, interferencia de las necesidades de corto plazo del ciclo político o de financiamiento fiscal, que terminaron en procesos de inflación e hiperinflación en algunos casos, es algo que no solo ocurrió en Chile, sino que ocurrió en muchos países. Pero también el camino hacia bancos centrales independientes que manejaran el tema inflacionario también es algo que hemos visto en muchos países. Chile fue señero en la región, incluso yo me atrevería a decir dentro del mundo fue de los primeros bancos centrales independientes. Habían otros que fueron anteriores a Chile, ¿verdad? Pero Chile está, yo diría, dentro de los primeros. Pero hoy en día en Latinoamérica en particular tenemos una mayoría de bancos centrales independientes. Se ha entendido muy bien que mantener una política monetaria autónoma del ciclo político es al final muy beneficioso para el bienestar de la población porque permite el desarrollo económico, por una parte, y por otra parte una estabilidad inflacionaria. Y esas dos cosas aumentan mucho el bienestar. Ahora, esto no quiere decir, y a veces se caricaturiza como que el Banco Central es una especie de Olimpo que está totalmente desconectado de las necesidades del país y que poco más que hay una pugna entre las autoridades fiscales y las autoridades monetarias. Eso no es así. En la práctica, lo que ocurre es que hay una gran coordinación. En el caso chileno es súper evidente, hay una coordinación muy grande entre las autoridades fiscales que van cambiando obviamente con los diferentes gobiernos y las autoridades del Banco Central, porque una buena política monetaria también requiere, ¿verdad?, de una coordinación adecuada con las demás políticas del país. De hecho, la misma ley orgánica le exige al Banco Central tomar en cuenta la orientación económica del gobierno. Entonces, yo al final siempre sentí que la autonomía lo que logra es más complementariedad cuando tenemos buenas instituciones fiscales y monetarias, más que esta especie como de antagonismo que a veces se caricaturiza. En el caso chileno, de hecho, diría yo que estos 30 años casi 30 años de autonomía, han estado marcados por un grado de coordinación de ambas instituciones que ha sido muy beneficioso. Entonces, no es
por decirlo así, la autonomía no significa que no tomemos en cuenta el resto de las cosas, sino que al dividir las funciones y al dividir los instrumentos que las distintas instituciones utilizan, logramos, creo yo, lo que ha sido la característica de Chile en el último tiempo, que es inflaciones bajas y estables la mayor parte del tiempo y un ciclo económico que cuando uno lo mira en perspectiva ha sido menos pronunciado que lo que era en el pasado. Quiero consultarle porque hay un momento que estamos viviendo como país, como, ¿cierto? Como mundo. Usted lo explicaba en la charla y todos saben estos antecedentes y lo que está impactando, ¿cierto? Con el tema de los combustibles, el petróleo, esta guerra de Irán que es entre las guerras que uno conoce muy incierta, ¿cierto? No se sabe cómo va esto. Y en cuanto a las repercusiones que está teniendo esto en el país, en nuestro país, ¿cómo le explicamos esto a la gente que ve que, no sé, tiene que hacer la fila ahí para pagar más para la benzina, que viene algo, pensando sí en esta estabilidad? ¿Por qué todavía no estamos mal? ¿Cuándo estaríamos muy mal si siguiera este proceso de una guerra incierta? A ver, los fenómenos que están ocurriendo en el Medio Oriente son muy significativos. Como discutíamos en la presentación, esta es una guerra que terminó por cerrar el estrecho de Hormuz, que es un canal por el cual pasan alrededor del 20% del petróleo del mundo. Y eso es bastante, si usted. Eso es mucho, 20%, un quinto, ¿verdad? Es una cantidad relevante y que obviamente una reducción de la oferta de ese tamaño tiene impacto en la economía. Ahora, lo que también decíamos con mucho énfasis es que los impactos finales van a depender mucho del periodo que esté cerrado el estrecho, por lo tanto el periodo en que los precios de los combustibles sean altos. Entre más largo el periodo, a los problemas inflacionarios evidentes que surgen a raíz de un costo mayor de la energía, se empiezan a sumar también, por decirlo así, secuelas, efectos mayores por el lado de la actividad, porque se resienten más procesos productivos, porque suben los costos en general, no solamente, ¿verdad?, en el mundo energético, empiezan a subir los costos en otra área, lo que genera también problemas de oferta en otras áreas y el mundo tiene que irse adecuando a esa realidad. Entonces, la clave acá es no solamente el tamaño que ha tenido el aumento del precio del petróleo, que ha sido muy significativo, sino también la duración de este fenómeno. Respecto de eso último, no tenemos claridad. No se sabe. Ahora, cuando uno mira en términos generales la evolución de los precios de mercado, los futuros de precios de energía, las tasas de interés, los tipos de cambio, distintos indicadores, uno desprende que la lectura del mercado es que este es un fenómeno que, si bien ha durado algo más de lo esperado, todavía se considera un fenómeno que debería ser transitorio, es decir, debería tender a acabarse en las próximas semanas o a reducirse en intensidad durante las próximas semanas. Esperemos que sea así, porque al final las secuelas, las consecuencias para la economía van a depender mucho de que esto no se extienda en el tiempo. Usted lo planteaba también, y me gustaría que lo diéramos a conocer a través de las pantallas de lo que es la radio. ¿Cuál es la metodología que ustedes tienen de trabajo? Usted decía reuniones, cómo van proyectando el crecimiento, por ejemplo, que muchas veces cuando se entrevista a un economista por parte de los canales de televisión, los grandes conglomerados, ¿cierto? El economista llega así como el todopoderoso. Él si vaticina ahí, eso va a ser, pero también hay variaciones en la equivocación. ¿Qué hace ustedes como Banco Central? ¿Cómo es la metodología de trabajo? Eso me gustaría saber. Mire, el Banco Central es una institución muy grande, trabajan más de 700 personas, hacemos muchas cosas. Hacemos las cuentas nacionales, cuando se informa que el producto del país subió o bajó, es una medición que hace el Banco Central. No solamente hacemos estadísticas, tenemos una parte grande también del banco que se dedica a temas financieros, de supervisión, de algunos temas ligados al sistema de pagos, a los bancos, etcétera.
Y obviamente una parte grande de nuestros funcionarios y una parte del banco está dedicada al análisis económico. Y para serles bien franco, yo he trabajado mucho tiempo en esto, he trabajado en el sector privado, he trabajado en el sector del Banco Central y conozco muchos bancos centrales en el mundo. Y en el Banco Central de Chile se hace un muy buen análisis, muy exhaustivo, muy completo. Tenemos gente siguiendo la economía internacional, especialistas en distintos países que obviamente para nosotros son importantes, como China, Estados Unidos, qué sé yo. Otros que son más expertos en el precio de algunos commodities, cobre, petróleo, etcétera. Un grupo grande también de gente que se dedica a hacer análisis de lo que pasa en Chile. Ahí fíjate que en el último tiempo hemos hecho una gran inversión humana y técnica en el uso de lo que llamamos microdatos. Entonces, a través de distintos convenios con distintas instituciones del país, hoy día tenemos la capacidad de analizar no solamente los grandes agregados del país, sino también hemos desarrollado estadísticas regionales, hemos desarrollado estadísticas sectoriales que nos permiten tener una visión más completa de lo que pasa en la economía local y externa. Ahora, todo eso va, como digo, mucha gente que trabaja en esto y van desarrollando investigación más de mediano plazo, más de corto plazo, análisis coyunturales, y nos juntamos una vez a la semana en una reunión los jueves, bien entretenida, que es larga, a veces va de 11 de la mañana a 1, y discutimos distintos temas que están pasando en la economía, cosas que pasan afuera, los mercados financieros, los mercados locales. Además, cuando hacemos los informes tenemos toda una secuencia de reuniones especializadas en analizar distintos escenarios, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ocurre esto? ¿Qué pasaría si ocurre esta otra cosa? Diferentes proyecciones, ponernos un poco de acuerdo entre nosotros cuál es el escenario más probable. Entonces ahí también le dedicamos un buen tiempo. Y si eso les parece poco, además nos juntamos cada tanto a estudiar temas específicos, porque hay temas que son más complejos, que requieren reuniones particulares. Entonces, qué sé yo, en este caso nos le hemos dedicado varias reuniones especiales a analizar lo que está pasando en el mercado del petróleo, por ejemplo. Hace tiempo, un tiempo atrás tuvimos una sesión especial para entender los impactos de la inteligencia artificial en la economía, en sus distintas dimensiones. Mire, en economía hay temas para llenar una agenda completa, y créame que la nuestra está bastante llena. Mire, vamos a ir concluyendo porque sabemos que está con el tiempo, pero con una agenda que ya se aproxima el vuelo. Pero solo para que nos quede muy claro a todas y todos, y ya que lo tenemos acá en los estudios de radio y televisión de la Universidad de los Lagos, en estas proyecciones que hacen ustedes como economistas en este rol, ¿Chile está bien? ¿Tiene este colchón para soportar lo que está en lo inmediato, sin saber si se va a prolongar? Pero ¿estamos como país con una solvencia ahí? Mire, la pregunta es compleja por la siguiente razón. Porque si uno contesta que estamos bien, siempre va a haber un grupo de gente que va a decir, no, ¿cómo que estamos bien? Si hay todas estas cosas que mejorar. Y si uno contesta que estamos mal, la gente le dice, pero mire, compárese con otros países y claramente no podemos decir que estamos mal. Y la verdad es que depende un poco, creo yo, del ángulo con que uno mire esa pregunta. Cuando yo miro a Chile, déjeme ponerlo así, desde muy arriba, 30.000 pies, por decirlo así, una visión bien general, y comparo Chile con otras economías del mundo, Chile sigue siendo una economía con instituciones sólidas, con principios económicos que están bien asentados, tanto en la importancia de la disciplina y las instituciones fiscales, en la importancia de la autonomía de los bancos centrales y la aplicación de un sistema orientado a la inflación, y otro pilar muy importante también en su regulación financiera. Entonces sí, este es un país que tiene una posición que le permite enfrentar de manera adecuada distintos desafíos, por ejemplo, que estamos viendo hoy día en el Medio Oriente. Ahora, cuando bajamos desde esa visión de muy arriba y empezamos a mirar más en detalle las distintas partes de este puzzle, es evidente que tenemos
cosas que mejorar, cosas que podríamos hacer mejores en distintas áreas. Entonces, respuesta simple, este es un país que tiene mucho potencial, que tiene una institucionalidad económica que es adecuada, pero que evidentemente tiene espacios de mejora sustanciales que tenemos que aprovechar. Y que todos queremos para contribuir al desarrollo, ¿cierto?, y crecimiento del país. Bueno, y además usted es docente, hace clases. Así es, hace años que hago clases y la verdad que ese contacto con la gente joven es muy valioso. Uno con los años, tú dijiste que los economistas llegaban a los programas y creían que se las sabían todas. Yo espero no haber dado esa imagen porque creo que haber sido claro que hay mucha incertidumbre, que los escenarios pueden salir de formas distintas y que lo más importante es estar atento, reunión a reunión en nuestro caso, analizar si las cosas se van dando como uno piensa o tiene que cambiar un poco su análisis. Con el tiempo uno dicen que se va poniendo más mañoso. Lo bueno de hacer clases es que te obliga a estar en contacto con gente joven, bajar a tierra y seguir explicando las cosas, ¿verdad?, de manera sencilla y que sean entendibles para gente que está partiendo. Yo espero que eso se haya notado en mi presentación acá y que no sea de esos economistas que, como tú mencionabas, hablan desde el Olimpo, porque para que la economía se entienda bien hay que tener los pies en la tierra. Y que el periodista hace como que le entiende, pero no le entiende, y menos la gente. Bueno, queremos agradecer, la verdad que hemos sido testigos de su charla, y sí, con un público muy joven, y yo le comentaba fuera de micrófono también, acá al vicepresidente, que hay un tema muy relevante, que es una varita mágica, una varita que no todos la tienen, así que el don de la comunicación, porque ¿qué sacaríamos con que tenga todo, cierto, esta inducción de conocimiento, si uno lo pudiera explicar de manera sencilla en lo posible de tanto tecnicismo? Así que agradecerle estar en la Universidad de los Lagos. Sabemos que esos estudiantes, sobre todo, se van a llevar ahí mucho por qué hacerse preguntas respecto y de inspirarse a estudiar. Y por supuesto a través de las pantallas de Lagos TV, a través de lo que es la radio, esta comunicación, esta explicación, y entendemos en un rol que tiene que ser ahí lo más imparcial, pero ahí tratamos de que usted nos explicara en el fondo lo que la gente necesita. Así que gracias entonces al vicepresidente del Banco Central, Alberto Nodón del Oro, por estar en la entrevista de la semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la entrevista. Será hasta la próxima. Así es. Bueno, usted ya lo escuchó. Estamos aquí a full porque ya se va a tomar el avión. Agradecemos, ¿cierto?, esta disposición y los grandes temas. Usted ya lo sabe, a través del 107.5 y lo que es Lagos TV, con los grandes protagonistas, la entrevista de la semana. Nos vemos. Chao, que esté bien. Muchas gracias. Hasta luego.